El Génesis es el primer libro de la Biblia, obviamente el primero del Pentateuco, y es uno de los libros más importantes de toda la Sagrada Escritura por todo lo que implica en cuanto a su doctrina sobre la creación, sobre el pecado, sobre los orígenes ancestrales del pueblo de Dios en la historia de los patriarcas. Es un libro largo, tiene 50 capítulos, y esos 50 capítulos se pueden dividir en dos grandes partes. Primero, los capítulos 1 al 11, que son sobre los orígenes del mundo y del pueblo de Dios, y luego del capítulo 12 al 50 son los patriarcas. Primero la historia de Abraham, capítulo 12 al 25, luego la historia de Jacob, capítulo 25 al 37, y finalmente la historia de José, capítulo 37 al 50. En lo que se refiere al libro del Génesis, el título hebreo es el concepto Bereshit, la primera palabra de la Biblia, la primera palabra del libro. Bereshit, en el principio, que se traduce al griego enargé, que va a ser también el comienzo de otros libros en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio de San Juan. Bereshit, en el principio, ese título hebreo ha sido después traducido, cambiado el título y se le puso en la Septuaginta el concepto Génesis. Génesis, que significa origen. En realidad es un título muy bien puesto porque efectivamente se trata de eso, del origen, de los comienzos. Dentro de los capítulos 1 al 11, que vamos a centrarnos en esta reflexión, se trata entonces de los orígenes, y ahí se lo hace narrando primero la creación. Hay dos relatos de creación, el capítulo 1 y 2. Hay después el tema del pecado, el relato sobre la caída de nuestros primeros padres, o sea, lo que llamamos el pecado original, en el capítulo 3. Y luego viene la historia de Caín y Abel, cómo el pecado va creciendo y se torna también en homicidio. Después vienen esa genealogía de los patriarcas prediluvianos en el capítulo 5. Luego en el capítulo 6 al 9 es la historia del diluvio. Y luego en el capítulo 10, nuevamente otra genealogía de patriarcas, ahora postdiluvianos. Y en el capítulo 11, la Torre de Babel. Estos capítulos 1 al 11 deben interpretarse adecuadamente. Ha habido a veces tensiones por una cierta contradicción entre lo que afirma la ciencia, los físicos, los astrónomos, los biólogos, y lo que afirma la fe, lo que afirma la revelación, el Génesis. Y esa contradicción, muchas veces esa oposición, que ha tenido hitos bien graves, como en la historia de Galileo, pero muchas veces esas tensiones, que gracias a Dios ya están superadas y ya no ocurren, se producían esas tensiones porque se extralimitaban cada uno de los campos. A veces había, por una parte, científicos que a sus hipótesis y teorías le daban un carácter definitivo, casi dogmático, y eso no corresponde al quehacer científico, porque en la historia de la ciencia las hipótesis son muy valiosas, pero nunca son un punto final, y siempre la historia sigue avanzando y la ciencia sigue aportando nuevas teorías, nuevas hipótesis que ayudan a matizar o corregir o sustituir las teorías anteriores. Y la historia de la ciencia está llena de eso. Y, por ejemplo, uno de los cambios importantes fue el paso del sistema geocéntrico al sistema heliocéntrico, es decir, primero pensar que era la Tierra el centro del universo, como se pensaba en la visión cósmica antigua, y luego ver que esto del sistema solar implica que es el cielo, el sol, el centro de este sistema, pero todo eso dentro de una visión mucho más amplia y más compleja. Entonces, a veces ha habido de parte de los científicos quienes se extralimitaban
estableciendo sus teorías como algo definitivo, aun cuando fueran científicos muy valiosos y científicos espiritualmente creyentes. Por ejemplo, Copérnico era sacerdote y fue vicario incluso de su diócesis. Bueno, por el otro lado también había culpas de la teología de pretender leer el Génesis sacando afirmaciones científicas, y ciertamente que el Génesis es un mensaje de salvación que nos da Dios y que comporta acontecimientos que pasan en el mundo, pero no es un libro de ciencias naturales, ni de astronomía, ni de paleontología, ni de biología. Y entonces todas las teorías que los científicos pueden elaborar y con sus argumentos, hay que cotejarlas, pero sabiendo que el Génesis no entra en el mismo terreno y ese mensaje de salvación es perfectamente compatible con dos teorías importantes que se han difundido a nivel científico. Uno es el constatar que el universo, el cosmos, es un universo en expansión y que los astros se van alejando unos de otros, como se puede constatar midiendo el efecto Doppler y cómo entre los astros se va produciendo un alejamiento recíproco que implica un proceso de expansión del universo. Entonces ha sido ya muy frecuente en el último siglo XX y XXI hablar de una expansión del universo, incluso hablar de un comienzo, de una explosión inicial que sería tipo Big Bang. Bueno, esa teoría de la expansión del universo, si uno la comprende adecuadamente, no contradice la enseñanza de la Sagrada Escritura sobre el universo creado por Dios, porque el punto inicial que explotaría, la ciencia no tiene cómo explicar ese punto inicial, esa materia inicial, desde donde se produce la explosión, el Big Bang, y luego la expansión y la formación de los astros, las constelaciones, las galaxias, y también entre ellos nuestro querido planeta Tierra. Entonces la teoría de la expansión del universo y de la de la explosión inicial, si se mantiene en su recta proporción, en su recta medida, no contradice la verdad de un mundo creado por Dios, porque el punto inicial ciertamente necesita para explicar su existencia, del origen puesto por un ser eterno y omnipotente. Por otra parte, está lo que se refiere a la evolución. Una vez que ya está formado el planeta Tierra y hay condiciones favorables por su atmósfera, por el agua, en fin, entonces surge la vida, y la vida va evolucionando, dicen los biólogos, y entonces van surgiendo distintas especies, desde las formas más simples, unicelulares, hasta pluricelulares, y organismos más complejos, y seres animales, tanto a nivel acuático como luego terrestre, y luego también aéreos, y luego surge la especie humana, que tendría ancestros emparentados con los simios. Bueno, entonces toda esa teoría de la evolución, que ha tenido también muchos cambios, ha habido una evolución de la evolución, y esa teoría, que en términos generales es suscrita por la mayoría de los biólogos y de los científicos actuales, es compatible con la enseñanza de la fe siempre que se la entienda rectamente y se entienda que cuando surge la especie humana, esa especie humana trae algo absolutamente nuevo que no se puede explicar desde la evolución de la pura materia, y eso nuevo es lo que llamamos el alma. Entonces el espíritu, el alma, no se puede explicar como evolución de la materia, sino que implica una nueva y especial intervención de Dios, y eso es algo
que no se puede cuestionar desde la fe. Y por otra parte, el tema del pecado, que es un tema que también es metafísico, que no se puede reflexionar desde la pura ciencia en ese tema. En definitiva, hay que decir que no hay oposición entre ciencia y fe. Dios, que ha creado el mundo, que es conocido e interpretado por la ciencia, es el mismo Dios, autor de la revelación, y Dios no se contradice, y por lo tanto hay que interpretar el Génesis de manera recta para no caer de nuevo en esas contradicciones y como las que ha habido en la antigüedad, por interpretar de una manera, por ejemplo, literal, como si fuera el Génesis una especie de relato filmado, detalle a detalle, de todas las cosas que han pasado, tal cual exactamente. Entonces, una especie de crónica histórica del mundo y de los patriarcas, como una filmación, hasta que capta hasta sus pequeños pormenores. No es esa la manera como el Génesis narra, porque los primeros 11 capítulos del Génesis, en que trata de los orígenes, lo hacen en un lenguaje popular, figurado, donde hay la manera de contar las cosas que usaban los antiguos, que hoy en día evidentemente es muy diferente de la que usan los astrónomos y astrólogos y biólogos, y esa manera de contar los acontecimientos que tenían los antiguos, lo hacían en base, en el caso de los pueblos vecinos de Israel, a relatos, a mitos, y esos mitos, esas historias como legendarias, que pueden parecernos como pura creación de la fantasía, en el caso de la revelación, Dios acepta comunicar su misterio, comunicar su palabra a través de esos estilos que usaban los seres humanos en ese tiempo, y esos estilos tienen esos aspectos que se emparentan con las historias míticas de Mesopotamia, con el Enuma Elish o con la historia de Gilgamesh. Entonces, pero evidentemente que el Pentateuco y el Génesis en particular son libros históricos que narran verdadera historia, no son creación de la fantasía, sino que narran verdades, hechos y acontecimientos, y esos hechos reales, que son la base de algo tan real como la historia de la salvación que Dios lleva a cabo con la humanidad. Esos hechos reales están contados de una manera especial, con un lenguaje figurado, pintoresco, popular, y hay que entender cuáles son las maneras, los géneros literarios que usaban los antiguos para narrar esas cosas, para no caer en indebidas interpretaciones. Así, con cualquiera de los acontecimientos que aparece en Génesis 1 al 11, o por ejemplo, el relato del diluvio, capítulos 6 al 9, que cuando ha habido esas exégesis concordistas y que van a buscar ahí al monte Ararat, las tablas del arca de Noé, entonces, claro, caen en excesos que no corresponden, porque esos relatos lo que tienen es una enseñanza muy profunda, pero que se basa, por supuesto, de estas inundaciones que ocurrían en Mesopotamia, como también en Egipto, y esas inundaciones que muchas veces traen efectos maravillosos para el surgimiento de la vida, pero en ocasiones han sido verdaderas calamidades cataclísmicas, y el diluvio entonces puede haber sido perfectamente una inundación más local, aun cuando en el planeta Tierra ha habido en sus procesos de glaciaciones, de repente procesos bastante más macro, y procesos de movimientos de agua bastante más masivos. Pero lo que el relato del diluvio presenta es un relato que perfectamente se puede entender como una inundación más local, pero lo importante no es mirarlo en sus pormenores, ¿no es cierto? Y saber cuántos días llovió y descubrir contradicciones en el texto y cuántos animales entraron en el arca y si fue una especie o 7 especies, porque unos textos dicen una cosa, otros textos dicen otra, sino que hay que ver el género literario, qué es lo que se quiere decir, cuál es el mensaje de salvación que contiene el Génesis, y que es un mensaje maravilloso.
Bueno, dentro de la historia de los orígenes que tenemos los capítulos 1 al 11, lo principal es la historia de la creación. Tenemos dos relatos de la creación de distinta época, de distinto autor. Génesis 1 es el más reciente, el más tardío, surgido probablemente en la época exílica, de mano del autor sacerdotal, y Génesis 2, que es un relato más antiguo, más popular, más primitivo, más narrativo, y que puede ser de la época incluso salomónica o algo después, y que es de la tradición yavista. Entonces, es bueno tratar de descubrir cuál es el trasfondo que contienen Génesis 1 y Génesis 2 en relación a la creación. Los antiguos reflexionaban en sus relatos, en sus tradiciones, sobre la manera como se origina el mundo, y habían surgido en la antigüedad distintos esquemas o maneras o claves para explicar el origen del mundo. Entonces, esto es lo que podemos titular esquemas de creación. Bueno, una manera que tenían en los antiguos, en los pueblos vecinos de Israel, en los relatos babilónicos, en fin, es una creación por generación. En esas concepciones vecinas de Israel existía el politeísmo, y esa pluralidad de dioses tenían acciones y pasiones parecidas a las que se dan entre los humanos, y eso ocurre también en la mitología griega. Y entonces dentro de eso existían esos relatos de apareamientos de dioses y surgimiento de nuevos dioses por generación, y entonces todas estas teogonías que narra Hesíodo en la literatura griega expresa entonces este concepto de generación, de nacimiento, y así también como explicaba en el mundo celestial, el mundo de los dioses, como surgido de esa manera por generaciones de dioses a partir de otros dioses y diosas, así también pensaban que el mundo había sido surgido por generación, y entonces tenían la idea de un mundo engendrado, así como esos dioses engendrados, y también un cosmos engendrado. Bueno, esto evidentemente que es incompatible con lo que enseña la Biblia, porque en primer lugar la Biblia es absolutamente monoteísta, un solo Dios, y no hay espacio para apareamientos celestiales ni generaciones surgidas de esos apareamientos y nacimientos celestes de dioses. No, todas esas concepciones politeístas son absolutamente contradictorias con el firme monoteísmo afirmado en la revelación. Y por otra parte, claramente se establece en la Biblia una diferencia esencial entre Dios y el mundo, aun cuando hay también una cierta semejanza, que es lo que llamamos la analogía del ser, y porque las perfecciones de las criaturas vienen del Creador, y toda criatura de alguna manera refleja al Creador, y de la contemplación de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor, dice Sabidurías 13,5, pero en realidad hay una diferencia fundamental entre Dios, que es, como dice la metafísica, el ser, ¿no es cierto?, que es por sí mismo, autosuficiente, absolutamente independiente, y las criaturas, que somos entes, que estamos siendo, pero solamente por participación. Bueno, en lenguaje bíblico no hay espacio para un mundo engendrado, sino para un mundo creado. Pero en la poesía bíblica quedaron huellas de esa concepción de origen por generación, y entonces hay relatos que usan esta idea de aspectos del cosmos como engendrados por Dios. Por ejemplo, es lo que se puede ver en Job 38,28, cuando Job se pregunta, ¿tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas de rocío? ¿De qué seno sale el hielo? Entonces ese texto
de Job 38, en la cual se pregunta por el origen de la lluvia, del rocío, del hielo, y los imagina como originados de un parto, de un nacimiento y desde un seno celestial, pero son expresiones meramente poéticas, metafóricas, que no pretenden afirmar o contradecir el tema fundamental de la creación. Bueno, entonces esta concepción de surgimiento del mundo por generación ha quedado en algo del lenguaje, así como quedó en la poesía bíblica, en algunos salmos también, y quedó fundamentalmente en el lenguaje, en un concepto que es muy importante en el Génesis, que es el concepto Toledot. El concepto Toledot, que se traduce a veces por genealogías, orígenes, historia, nacimientos, viene del verbo yalad, engendrar, dar a luz. Entonces, de alguna manera, esto que es estructurante de todo el Génesis, porque todo el Génesis primero están los Toledot del cielo y de la tierra, los orígenes del cielo y de la tierra, están también después dentro de la historia patriarcal, tenemos los Toledot de Abraham, la historia de Abraham, en fin, y así hay Toledot de Jacob, que son la historia. Entonces el concepto Toledot es un concepto esencial en el Génesis, y ese concepto viene del verbo yalá, de engendrar, dar a luz. Entonces es como una supervivencia lingüística de esta temática antigua de surgimiento por generación. Un segundo esquema o concepción antigua es la que veía un surgimiento por lucha. También en los antiguos existían estos mitos en que dentro del politeísmo, dentro de ese Olimpo de los dioses, en que habían acciones y pasiones parecidas a las que hay dentro de los humanos, se veía la lucha, el combate, como algo que también se da en el mundo celestial, así como ocurre también en la tierra, desgraciadamente, entre los seres humanos. Y así como se veía en tiempos modernos, la filosofía moderna, Hegel en particular, ve el conflicto como algo positivo, porque el hecho de que haya una oposición entre la tesis y la antítesis permite que pueda surgir la síntesis y así pueda llegarse a un nuevo escenario y pueda avanzar la historia. Entonces Hegel pretendía que la historia avanzaba por el conflicto, y la lucha, el conflicto, es por tanto algo positivo que hace avanzar, evolucionar en el camino, en este absoluto en camino que es la historia. Bueno, en la antigüedad es verdad que en los relatos mitológicos había muchas acciones y conflictos entre los dioses, en estas concepciones politeístas, y bueno, esos conflictos muchas veces producían nuevos escenarios que eran a veces positivos. O sea, no siempre la lucha, el combate dejaba una secuela de pura muerte y de silencio sepulcral, sino que a veces originaba una nueva realidad positiva. Bueno, y entonces existían relatos mitológicos que hablaban de luchas de dioses y que como a partir del cadáver de un dios vencido se había formado el hombre. Bueno, todas esas concepciones son inaceptables para la Biblia, porque en la Biblia no hay espacio para combate de dioses, porque no hay una pluralidad, no hay politeísmo, sino que hay monoteísmo, hay un solo Dios, y evidentemente no está en lucha consigo mismo ni nada de eso. Entonces no tiene sentido tampoco, así como no hay espacio para una lucha intracelestial, tampoco hay sentido para explicar el mundo como surgido de un combate, de una lucha trascendente y originaria. Pero sí ha quedado también en el lenguaje poético ciertas huellas de esa concepción, y en algunos textos, en algunos salmos, se puede ver cómo el mar, ¿no es cierto?, de alguna manera Dios ha luchado contra la potencia del océano, del mar, que es también en la antigüedad el mundo del mal, y en ese combate Dios lo ha frenado, lo ha dominado, y lo mismo también a los monstruos marinos, como dice el Salmo 74, ¿no es cierto? Tú
machacaste la cabeza del Leviatán, hendiste el mar. O en el Salmo 89, tú domeñas el orgullo del mar, cuando las olas se encrespas, las reprimes. Tú machacaste a Rahab lo mismo que un cadáver. Bueno, o también en el libro de Job, también textos poéticos como en Job 7,12, que Job se pregunta, ¿acaso soy yo el mar o soy el monstruo marino para que pongas guardia contra mí? Bueno, esas concepciones, esos textos poéticos tienen ese trasfondo de las concepciones antiguas de ese combate primordial que estaría a la base como explicación del origen del mundo. Pero esa concepción por lucha, esa concepción politeísta, dualista, con un esfuerzo y un combate divino, y como narra el Enuma Elish, el combate entre Marduk y Tiamat, bueno, todas esas concepciones no son compatibles con lo que enseña el Génesis, así que este esquema de creación por lucha no ha sido aceptado en la Biblia y solamente quedó como la sombra de ese esquema en esos textos poéticos que usan ese lenguaje, que tenían esa prehistoria tipológica, lingüística. Entonces hemos visto creación por nacimiento, hemos visto creación por lucha, y después otra concepción antiquísima es creación por modelado. En la antigüedad más remota era muy importante la cerámica. Hoy en día está su aplicación bastante restringida, pero en esos tiempos todo era cerámica. La comida siempre pasaba por el cocimiento de la cerámica, el arte, la cerámica, los rituales, incluso religiosos también se hacían con cerámica, de alguna manera hasta las construcciones, las casas con ladrillos para imitar la piedra, y era como una forma de cerámica, la escritura se hacía en cerámica, ¿no es cierto? Tablas, ¿no es cierto?, de piedra, escritas por el dedo de Dios, dice, ¿no es cierto?, el texto sagrado. Bueno, entonces de alguna manera la cerámica se usaba como un tablero de escritura también. La cerámica tenía aplicaciones amplísimas y es el mejor elemento que usan los arqueólogos en la actualidad para poder datar y encontrar en los distintos yacimientos arqueológicos la datación correcta, la fecha, digamos así, de ese asentamiento. Bueno, el mundo de la cerámica entonces supone esta concepción nobilísima en la antigüedad del alfarero. Y el alfarero, que era el capaz de hacer la cerámica, entonces esta categoría se usa también para hablar de Dios. Entonces surge esta concepción de un Dios alfarero, como menciona Jeremías, ¿no es cierto? Jeremías habla en capítulo 18, ¿no es cierto?, como barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Entonces, de alguna manera estamos todos en las manos de Dios y somos como la greda en manos del alfarero, en manos de Dios. Bueno, así también en Génesis 2:7 se muestra que Dios ha formado al hombre tomando del suelo, tomando el polvo del suelo, el suelo es la Adamá, y por eso el hombre es un Adán, porque ha sido tomado de la Adamá, y este Adán es suelo, pero suelo modelado, porque Dios tomó del suelo, pero no tomó las cosas más consistentes, no tomó piedras o metales o minerales, sino que tomó el polvo, el afar mina Adamá, o sea, tomó el afar, lo más inconsistente que hay en el suelo, lo más frágil, aquello que se lo puede llevar el viento. Bueno, el polvo, Dios lo tomó, el polvo del suelo, y con él modeló al hombre. Entonces surgió esta realidad modelada por Dios, bastante frágil por ser polvo modelado, y que claro, Dios después le insufla el soplo divino, el Neshama, y entonces resultó el hombre un ser viviente. Y bueno, y ahí entonces está el origen de esta concepción de una cierta dualidad, no dualismo, pero sí una cierta dualidad que hay en el hombre, como en el hombre hay algo material y hay algo también espiritual. Existe, ¿no es cierto?, lo material, ¿no es cierto?, el basar, la carne, y existe lo espiritual, ¿no es cierto?, existe
el nefesh, ¿no es cierto?, la psique, el alma, o el ruach, el espíritu, ¿no es cierto?, que hablamos, ¿no es cierto?, el neuma. Bueno, entonces Dios alfarero. Entonces esta idea de origen por modelado. Entonces ya tenemos varios esquemas que usaban los antiguos para explicar el origen del mundo. Uno, origen por generación o nacimiento. Dos, origen por lucha. Tres, origen por modelado. Una cuarta concepción que usaban los antiguos es lo que se llama creación por separación, ¿eh? En los textos antiguos, las distintas culturas, existía esta idea del caos, el caos que es el todo, pero revuelto, mezclado, todo mezclado con todo. Entonces el caos es el no orden, no está la realidad estructurada, sistematizada, ordenada. Y bueno, entonces el origen del mundo habría sido el paso del caos al cosmos. Y para poder pasar del caos al cosmos, del desorden al orden, hay que ordenar, y ordenar supone separar lo que está mezclado. Bueno, entonces esta idea de separar para ordenar está en los textos antiguos, y en el Génesis 1 se usa bastante el verbo hebreo badal, separar, y entonces Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, ¿no es cierto?, el día de la noche. Entonces Dios va separando todo lo que estaba revuelto, todo lo que, o sea, era caos primordial, y lo separa para ir ordenando y dejar un mundo bello, ordenado, estructurado. Entonces este esquema de creación por separación de alguna manera está subyacente en Génesis 1 de una manera lingüística, en este verbo badal, separar. Después tenemos otra manera de explicar el origen del mundo, basado en una experiencia universal, que es la experiencia de la comunicación. Bueno, existe el sonido, ¿no?, que incluso a nivel infrahumano los seres producen sonidos, y en el caso de los animales, esos sonidos tienen como un mensaje, ¿no es cierto?, así como el ladrido de un perro, ¿no es cierto?, o el rugido del león, tiene una cierta connotación, una cierta significación, ese sonido emitido por un animal, por una fiera. Y bueno, en el caso del ser humano, el sonido se torna comunicación, que es algo muy profundo, esta realidad en la cual dos personas se comunican, y al comunicarse hay una cierta transfusión de espíritu, o sea, algo que estaba en el corazón de uno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que se habla es algo que tiene raíces íntimas y que brotan del fondo, de la interioridad del corazón humano. Entonces, y lo que se escucha llega hasta muy dentro del ser humano que recibe. Entonces se puede originar, por ejemplo, la fe, la fides ex audito, la fe entra por el oído, porque por ahí entra la palabra de Dios por el oído, que después llega al corazón y origina, la fe origina una dinámica, la fe actúa por la caridad, entonces surge toda una pluralidad de acciones maravillosas de caridad que tienen como origen, como raíz, la fe, y la fe tiene a su vez como raíz la audición de la palabra de Dios. Bueno, entonces la comunicación siempre ha sido algo fundamental en la historia humana, y eso descansa sobre la idea, la concepción de la magia que tiene la palabra. La palabra es una realidad mágica. El hombre va más allá de sus brazos a través de su palabra, de su lenguaje. Yo con mis brazos puedo llegar hasta 1 metro máximo, hasta ahí, o algo más, pero con la palabra puedo llegar muy lejos. Entonces, entre los hebreos, la palabra, el dabar, tenía una fuerza tremenda, ¿no? Incluso la palabra, el dabar, el concepto dabar, palabra, no es puramente logos, no es solamente la palabra
digamos así, como un conocimiento presente en un box, en una voz, ¿no es cierto?, un sonido, sino que el dabar es cosa, o sea, es algo tan concreto, tan real, tan tangible la palabra, que tiene incluso hasta como materialidad, como un objeto, como una cosa. Bueno, entonces el dabar, la palabra, de las cosas más eficaces que hace una persona es hablar, decir, ¿ah? Pronunciar palabras, y con esas palabras cambia su entorno, ¿ah? Y se vincula con otras personas, tema de la comunicación. Bueno, entonces entre los antiguos se desarrolló en general en distintas culturas todo un pensamiento sobre la palabra, y este decir, el pronunciar palabra, también lo hace Dios. Dios también pronuncia palabras, ¿ah? Y la palabra de Dios tiene una eficacia enorme, cambia el mundo, así como dice Isaías 55, versículo 11, ¿no es cierto?, como desciende del cielo la lluvia, y no vuelve allá, sino después de haber empapado la tierra y de haberla hecho germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para el que come. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino después de haber producido aquello a lo cual le envié. Entonces la eficacia de la palabra de Dios, comparada con una lluvia que desciende de lo alto y hace florecer el desierto, en fin, bueno, es la palabra de Dios. Entonces también en Génesis 1 existe esta doctrina tan profunda de que Dios ha creado por la palabra. Entonces, en cada acto creador divino, primero hay ese "y dijo Dios", ¿ah? En el hebreo, Vayomer Elohim. Ese Vayomer, ¿ah? Se usa 10 veces en Génesis 1, ¿ah? Y siempre para que surja algo, primero Dios lo dice. Y entonces ese Vayomer, y dijo, muestra cómo es la palabra de Dios la que hace surgir la realidad, es la palabra la creadora, ¿ah? Y eso es lo que también enseña el Salmo 33,6, ¿no es cierto? Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, ¿no? Bueno, entonces la acción de la palabra, que es algo que va a tomar después el Nuevo Testamento con gran profundidad para hablar de Jesucristo, de la palabra, del logos divino, y como dice San Juan, ¿no es cierto?, que en el principio existía la palabra, ¿no es cierto?, y dice, todo fue hecho por medio de ella, de la palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe, ¿no es cierto? Panta dia autu egéneto, cae joriza autu uden. Entonces, todo se debe a la palabra de Dios, a este logos divino que es Jesucristo. Bueno, esta creación por la palabra, entonces, ya está mostrada en Génesis 1, donde, y dijo Dios, y fue así, ¿no es cierto? Vayomer Elohim, y Vayomer Elohim, y Gior, Vaigior. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Entonces, el efecto se produce por la palabra. Entonces, un esquema de creación por la palabra. Bueno, existe otro esquema también importante, un sexto esquema, digámoslo así, que es el tema del viento, ¿ah? El viento es una realidad muy contemplada y admirada entre los antiguos, ¿no? Y cómo el viento trae las nubes y con ello vienen las lluvias, y entonces surge la vida. Y cuando lo peor es cuando en una geografía no hay viento, entonces no hay posibilidad de que vayan a venir las nubes con el agua, con la lluvia, y entonces la falta de viento es muerte, ¿ah? Y la llegada del viento es vida. Bueno, entonces el viento, incluso dentro no solamente a nivel macrocósmico, sino también a nivel de los seres vivos, que es el aliento. Entonces el aliento de alguna manera se ve como una comunicación de vida, ¿ah? Dar aliento. Y bueno, todo eso es lo que se expresa en el caso de los textos antiguos, en textos hebreos, pues Ruach, ¿eh? La Ruach es el viento, el aliento, el espíritu, ¿eh? Entonces ahí estaba en Génesis 1 el espíritu cerniéndose, ¿eh? Sobre la superficie de las aguas, ¿no es cierto?, como un ave que extiende sus alas, así entonces el espíritu de Dios, ¿no es cierto?, Ruach Elohim,
Entonces el Espíritu de Dios merajefet, cerniéndose, planeando, extendiendo sus alas, así como un ave, ¿no es cierto?, que extiende sus alas para abrigar a sus crías, para protegerlas, para darles vida. Bueno, esa acción del Espíritu, del soplo divino, del aliento de Dios, y eso también se ve esencial en la creación. Entonces el mundo surge por la acción del Espíritu, es lo que dice también cantos antiquísimos como Veni Creator, Ven Espíritu Santo Creador. Bueno, y es lo que se ve también en el Salmo 33, ¿no es cierto? Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el Espíritu de su boca, toda su plenitud. Entonces, el Ruach, que brota del P, de la boca, ¿no es cierto? Ese Ruach divino, ese aliento divino, el Espíritu, es dador de vida. Entonces, eso es lo que decimos también en el credo, ¿no es cierto? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ¿no es cierto? Entonces, es esta idea de Dominum et vivificantem, vivificantem, o sea, el zoopoios, ¿no es cierto?, es lo que da vida, el que da la zoe, poieo y zoe, entonces ahí viene el zoopoieo, vivificar, dar vida. El espíritu es el que da vida. Entonces esta concepción de creación, del origen del mundo explicado desde el viento, desde el aliento, desde el espíritu. Bueno, eso también está presente en el Génesis 1. Y un séptimo esquema es el tema de la creación desde la nada. Esto es lo más profundo, lo más alto, reconocer que Dios no necesita ingredientes para hacer un guiso, Dios no necesita una materia preexistente, que una greda para modelar, sino que Dios hace surgir la realidad desde nada, solamente con su propio poder. Bueno, esta afirmación de la creatio ex nihilo en el Antiguo Testamento recién se afirmó al final, en el siglo II antes de Cristo, en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, ¿no es cierto? Entonces la madre de los niños le dice, te invito, hijo, que levante los ojos y mire los astros y sepas que todo eso de la nada lo hizo Dios. Uc ex ontos apoyesen ausajos Dios. Entonces ese uc ex ontos, no de lo que es. O sea, es una creación ex nihilo. O como va a decir después en el Nuevo Testamento, en Romanos, la carta de San Pablo, la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 17, cuando dice que Dios llama a las cosas que no son para que sean. Entonces ese paso del no ser al ser, eso es lo más notable de la creación. Pero eso surgió en Israel, como decíamos, muy tardíamente, a final del Antiguo Testamento, y no existe todavía en Génesis 1 una afirmación de creación desde la nada, pero sí hay que reconocer que el verbo bará, porque el verbo crear comporta ya una profundidad que se da solamente en Dios. El hombre puede fabricar, hacer cosas, ¿no es cierto? El verbo asá, apoyeo, pero crear, ktitzo, ¿no es cierto? El verbo hebreo bará supone un acto divino, el hacer surgir algo desde nada. Entonces, ese verbo bará, que va a ser muy desarrollado en el siglo VI, en la época del exilio, por el deutero Isaías, ¿no es cierto? Isaías 40 al 55, va a hablar mucho de este Dios creador, que hace todo desde la nada. Bueno, así también en esa misma época, en el exilio en Babilonia, se desarrolló la tradición sacerdotal, y entonces puede decir Génesis 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. En principio creó Dios. Entonces este verbo crear, bara, es un acto divino, trascendente, omnipotente, que origina todo, que origina el mundo a partir de lo que no es.